Buenas noches. Hoy vamos a realizar la carga masiva de datos a Oracle por, por el curso de manejo e implementación de archivos. En esta carpeta scripts tenemos todo lo necesario para hacer una carga masiva. Lo primero que vamos a hacer es ejecutar el script que va a eliminar toda la base de datos, que es el de eliminar. Entonces aquí tenemos los respectivos drop table de todas las tablas temporales y de todo el sistema de archivos. Lo copiamos y aquí en SQL Developer vamos a pegar y ejecutar. Ejecutamos esto. Nos pedirá que conectemos a la base de datos. Ingresamos nuestra contraseña y le damos a aceptar. Y se realiza el borrado de la primera parte del archivo, que son los archivos temporales. Ahora seleccionamos la parte del modelo. Esto tiene que llevar un orden debido a que eh, como ya tienen datos, se tiene que ir eliminando en cascada. Para eso se usa este cascada contains. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Y se han borrado todos los datos. Entonces en la base de datos, que es Carlos BD, podemos ver las tablas, que ya no existe ninguna. Entonces lo que vamos a hacer ahora es proceder a crearlas desde el principio. Entonces tenemos este archivo para llenar las tablas temporales. Entonces lo marcamos todo, donde están los respectivos creates de todas las tablas. Entonces lo copiamos y nos vamos al developer y lo pegamos aquí. Está el temporal country code, geoname, el label 1A, el project y la transaction, que son de nuestro modelo. Entonces seleccionamos o ejecutamos todo el archivo y aquí nos muestra las respuestas que se han creado las tablas. Entonces nos vamos aquí y actualizamos la base de datos y aquí están todas las tablas temporales con sus respectivos campos. Ahora dejamos esto por un lado y vamos a realizar la carga masiva. La carga masiva son datos que vienen en archivos de entrada. Son demasiados datos, entonces debemos hacer una carga masiva. Por ejemplo, tenemos el country codes. Es un archivo CSV, el cual viene, CSV significa que viene spliteado por comas, entonces lo ordenamos aquí el split y estos son todos los datos que deben de cargarse a nuestra tabla temporal de country codes. Entonces, para esto tenemos que usar archivos de control, los cuales van a ser ejecutados desde terminal con ciertos comandos, así como por ejemplo el de country codes. Este archivo de control lo que va a hacer es de que va a realizar una lectura de country codes CSV, que era el archivo de Excel, de Calc, que teníamos abierto, y que lo vamos a ingresar dentro de la tabla temporal country codes que acabamos de crear en esta temporal country codes. Con esto vamos a decir de que está spliteado por espacios, por tabulaciones, y training null columns significa de que estos campos no pueden
no importa si pueden venir nulos. Entonces esto es el campo de nuestra tabla. Como ven, aquí está name1 y vamos a ingresar el dato que vaya spliteando del archivo, igual con todos los demás campos que se encuentran en nuestro archivo CSV tienen que estar en la tabla temporal. Entonces en esto constan todos los archivos de control en llenar las tablas temporales. Este, por ejemplo, está spliteado no por tabulaciones sino por comas, y así con toda la base de datos. Este es un poco complejo porque tiene que splitear el archivo por comas y debe de saltarse los campos que tengan las comillas dobles, y el resto es igual. Project ID, todos estos son los campos de la base de datos de la tabla de temporales. Entonces, para ejecutar esto debemos de abrir una terminal y ejecutar el siguiente comando para cada archivo respectivamente, archivos de control. Primero, antes de todo, tenemos que entrar a la carpeta donde está ubicado nuestro archivo de control. En la carpeta scripts. Ya dentro de esto ya podemos ejecutar este comando, el cual lo que va a hacer es abrir SQL Express de Oracle, y nos va este user ID, lo que va a hacer es de que va a cargar nuestra base de datos carlosdb con su respectiva contraseña y va a ejecutar el archivo de control llamado countrycodes.ctl. Entonces hacemos la carga, se cargaron 128 datos en la tabla countrycodes. El segundo archivo de control, copiamos y pegamos en la terminal, y aquí ven que se realiza una carga de un archivo más grande, serán 60 y algo, 61.243 datos ingresados. El tercero, ejecutamos y se realiza de nuevo la carga. El cuarto, datos. Quinto, 5.880. Y por último, el transaction, que también serán 11.343 datos. Y así es como cargamos. Bueno, ahora podemos entrar aquí a nuestras temporales y podemos observar que ya tienen datos. Observen: temporal geoname, temporal label 1A, ya están llenas con sus respectivos datos, los cuales están en los archivos CSV. Ahora fueron transferidos a la base de datos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es proceder a realizar el modelo relacional. Este es nuestro modelo relacional. Como pueden ver, lo hicimos en el Developer Data Modeler de Oracle, y se genera un script a partir de este modelo, que ya es el relacional, con llaves. Location tiene esta llave, tiene llaves foráneas y todo. Un master detalle. Entonces procedemos a ver el archivo que crea las tablas ya relacionadas, que es este. Aquí está la tabla countrycodes con su llave primaria, geoname, que tiene también llaves primarias. Algunas tienen IDs autoincrementables, entonces lo cual se genera un trigger, que es este trigger, para crear una llave autoincrementable. Entonces, y sus respectivas llaves foráneas en todas las tablas.
Entonces hacemos una copia de todo este script y lo pegamos en Oracle. Entonces seleccionamos todo y ejecutamos. Y se han creado todas las tablas. Entonces actualizamos la base de datos. Y aquí podemos ver que ya se han creado la country codes ya relacionada, sin datos ingresados, geoname, label, location, project, transaction, type status que está también en el modelo y las demás que sí tienen datos. Entonces borramos todo esto. Entonces lo que vamos a hacer es de que por medio de consultas vamos a transferir de nuestras tablas temporales que ya están llenas toda la información hacia las tablas del modelo relacional. Entonces lo hacemos con este archivo que se llama llenado SQL. Entonces vamos a empezar el modelo desde lo más básico, o sea, las tablas que están solas, que solo tienen llave primaria, hasta las que poseen llaves foráneas. Como por ejemplo, la primera sería el location. Yo las hice en ese orden para que no dieran problema las consultas. Entonces insertamos datos dentro de la tabla location con una consulta simple. Inserta dentro de la tabla location y insert into location. Y aquí entre paréntesis los respectivos campos. Y luego de estos la sintaxis nos indica que vamos a hacer una consulta. Select. Vamos a hacer el insert, debajo del insert una consulta. Select distinct. Distinct significa de que todos los que sean diferentes o no nulos. Vamos a crear este location type code y location type name, que son los campos de la temporal. Este L es una variable hecha en SQL. Por eso le ponemos un from que se refiere a la tabla de donde va a salir la información. Temporal location L. Aquí estamos declarando la variable L. Entonces significa que los datos van a salir de la tabla temporal location y vamos a seleccionar el campo typecode y typename. Entonces, cuando seleccionamos solo esto y ejecutamos el SQL, nos aparecerá una consulta simple, que es esta pequeña consulta, que seleccione todos de la tabla, todos de los campos location, typecode y typename. Aquí está el typecode y typename de la tabla temporal location. Entonces nos va a mostrar esta tabla. Ya uniéndolo con el insert, significa de que esta tabla del select se va a insertar en los campos referenciados a la tabla location, no a la tabla temporal. Y ejecutando el comando completo se realiza una inserción. Entonces vamos a la tabla location y como podemos ver se insertó la tabla de nuestras consultas con una simple consulta y un insert. Y así es como vamos a insertar todas las tablas. Esta fue la tabla de locations. La siguiente, la country code. Insert. Esta es la tabla, la parte del insert. Y lo más importante sería el select distinct, la consulta que vamos, la tabla que vamos a generar y que se va a insertar. Tenemos la variable temporal country code y los respectivos campos de la tabla temporal que están delimitados por la variable L. Luego, en el respectivo insert, dentro de la tabla de country codes, en los respectivos campos. Y esto va a insertar dentro de esa tabla. Pegamos. Aquí, si seleccionamos hasta aquí, hasta el select, solo se nos mostrará la consulta. Aquí están los datos que se van a insertar. Y luego le sumamos el insert.
y se inserta dentro de nuestra tabla country code, que está por acá. Name tenemos un problema con un nombre. Este se llama name y en mi archivo lo especifiqué como name con doble E. Entonces le ponemos name con doble E, aplicar, aceptar, y se ha cambiado a name E como lo tenía en mi archivo. Volvemos a ejecutar y se han insertado 257 filas en country code. Perdón por el error. Y aquí está. Tenemos los datos y procedemos a hacer las demás consultas. Ahora en la tabla currency, que es un poco pequeña, con una llave, solo tiene un campo. Y de la tabla temporal transaction, solo va a insertar. Esta es un poco peculiar porque lo tiene que sacar de un archivo, de una tabla temporal. Entonces seleccionamos la temporal donde lo quiera sacar y del campo de la temporal que se quiera insertar. Como pueden ver, solo hay un dato dentro de ese archivo CSV o de la tabla temporal. Entonces insertamos y se ha insertado una fila. La siguiente consulta sería el status. Igual tenemos que sacarlo de un archivo. Le damos, lo corremos, se han insertado dos porque solo habían dos tipos de status. Ahora insert geoname. Esta es una consulta algo diferente. Tenemos dentro de la tabla geoname de nuestro modelo y vamos a seleccionar de la tabla temporal geoname, que es donde están todos los datos, y de location, de la tabla location. Vamos a mezclar dos tablas, ya que de la tabla location se sacan las llaves foráneas. Aquí en el modelo podemos verlo. Aquí location ID es una llave foránea, entonces por eso es que debemos mezclar la tabla location con la temporal de geoname para insertar sus llaves foráneas. Entonces para eso vamos a usar un where, que significa donde de la tabla temporal el código sea igual al de la tabla de locations y donde el nombre sea igual al nombre de de las dos tablas. Es una comparación para que no hayan datos incongruentes dentro de esa tabla. Realizamos la consulta y se ha insertado 61.196 datos dentro de la tabla geoname. Entonces vamos a geoname y ahí están todos los datos dentro del modelo sin ningún problema con las llaves foráneas, gracias a que hicimos esa combinación. En la tabla project se usa la misma dinámica, solo vamos a ejecutarlo por cuestiones de tiempo. Se han insertado 5.193 dentro de la tabla project. Ahora vamos con la label 1A, que también es otra que posee llaves foráneas, y hacemos la combinación de dos. Aquí combinamos tres tablas para las llaves. Hacemos el insert y sin ningunos errores ya tenemos nuestro modelo ya terminado. Ahora vamos a proceder a hacer las respectivas consultas que se nos han indicado. ¿Cuántos proyectos iniciaron en el 2011? Eso se tiene que realizar dentro del modelo. Entonces vamos a la parte del archivo de consultas y vamos a seleccionar, vamos a hacer un select count, todo de la tabla project
o sea, sobre esta tabla project, ya que nos está pidiendo proyectos que iniciaron en el 2011. Entonces aquí tenemos un campo que se llama, que nos va a indicar el año, que se llama inicio actual, start actual ISO date, y vamos a seleccionar de la tabla project y subtract, vamos a sustraer o vamos a buscar el campo específico que tenga esta cadena 2011. Realizamos la consulta y nos dice que 294 proyectos se han realizado en esa fecha. La siguiente consulta: ¿cuál es el proyecto de mayor duración y su cantidad en días? Entonces hacemos lo mismo, solo que aquí vamos a usar el comando max, que se utiliza para saber la cantidad máxima, de mostrar los datos máximos. O sea, vamos a realizar dentro una operación de fechas. Entonces vamos a comparar la fecha de fin con la fecha de inicio de la tabla project. Igualmente hacemos la consulta y nos dice de que ese es el proyecto de más duración. Si quitamos el max, nos debe mostrar todos los proyectos en todas las duraciones, pero como pusimos el max, solo nos va a mostrar el que tenga más duración, que es este dato. Para la siguiente, ¿cuál fue el proyecto de menor duración? Hacemos lo mismo, solo que en vez de usar el comando max usamos el comando min y la respectiva resta. Entonces nos va a mostrar el dato, solo uno, que tenga menor duración, que es de 29 días, es el más corto de la tabla project. La siguiente consulta: un top 5 de los países con más proyectos asignados. Esto relaciona dos tablas. El country, seleccionamos el nombre de la tabla country code y dentro del campo del from vamos a hacer otro select, otra consulta, donde está el country ID, count, y referenciamos a otra tabla, country codes -id, y vamos a contar refiriéndonos a la tabla project. O sea, vamos a referenciar el project y el country code gracias a las relaciones. Este comando where significa para, si este nos vamos a utilizar para delimitarlo a 5 datos en esa tabla de donde, y luego de hacer toda esta consulta, donde el c.countryID sea igual al country code ID, y el C es de la tabla country code y el otro es de la tabla project. Entonces hacemos el select y nos muestra que estos son los países que han tenido más proyectos. China es el primero, India, Brasil, Vietnam e Indonesia. La siguiente consulta es similar. Top 5 de los menores, es la misma historia, solo que hacemos un count mínimo. Vamos a hacerlo decrementable. Hacemos el select y estos países son los que han tenido menos proyectos. ¿Cuál fue el proyecto con más costo? Hacemos otro select delimitándonos a un dato con el max y nos muestra que este es el ID del proyecto, cómo se llama el proyecto y por qué su costo es el más alto. Ahora el de menor costo. Lo hacemos en vez de un max con un mínimo porque es el de menor costo. Pegamos, realizamos la consulta y nos muestra que el mínimo es este proyecto con esta ID. Y por último, el top 5 de los proyectos más costosos. Vamos a hacer referencia, ya que no había costos en las tablas, al campo de los commitems,
que supongo que son para hacer los costos. Entonces hacemos la misma consulta de un top 5 y referenciamos a la tabla project con los commits. Y aquí están los costos más altos. Se puede ver de que el primer dato, es el mismo de que cuando realizamos la consulta del que tenía el mayor costo. ¿Cuál fue el proyecto más costoso? Es el Rural Finance Project. Y aquí, Rural Finance Project. Y el otro es el top 5. Y esta ha sido la carga masiva de datos al modelo relacional. Gracias por su atención. Me llamo Carlos Monterroso, carnet 2013 1446